y los placeres de la vida y no llevan fruto. O sea que hay cosas que ahogan lo espiritual, en este caso la palabra. Y una de esas cosas que dice ahí son los placeres. Acuérdense que el rico, ¿cuál era el placer? Comer y beber. Y yo ahora voy a entrar a hablar en un tema que me pareció muy oportuno aún para el tema de hoy. Y también porque me han preguntado, el ayuno. El ayuno en la vida cristiana, hermano. Ahora yo voy a citar a algunos hermanos que nos hablan un poco de eso. Porque eso tiene que ver mucho con lo que vamos a tratar hoy. El tener hambre. ¿Sí? John Piper decía lo siguiente. Él define el ayuno. ¿Qué es ayunar, hermano? Él decía, tener hambre de Dios. Eso es ayunar. ¿Por qué? Porque la persona tiene tanta hambre de Dios que es capaz de poner a un lado el alimento natural para desear el alimento espiritual. Para desear saciarse de Dios mismo. Esa es la definición de John Piper del ayuno. Pero ahí comienza la palabra a tratar una de las cosas que más nosotros amamos. Que aunque es normal, se convierte en un ídolo cuando se convierte en un placer de la vida. La comida. Por eso yo les decía que si la bienaventuranza fuera literalmente, bienaventurados los que tienen hambre, muchos de nosotros seríamos bienaventurados. Si solo fuera el asunto de la comida. Porque muchos, nuestro Dios, son esas cosas, hermano. Uno ve a gente que cuando ve un plato de comida se alegra su corazón y le caen las babas. Y come y come y come y no está saciado porque su corazón, eso se volvió su Dios, el placer que le produce la comida. Entonces tiene tanta hambre que si uno lo llama a ayunar, nunca lo va a hacer. Porque ese es su Dios, él no tiene hambre de Dios, pero sí tiene hambre de comida. Y no está dispuesto a renunciar ni siquiera a la comida natural para la comida espiritual. Yo un día iba a una localidad y le decía a los hermanos, oye hermano, ¿cuánta gente viene los domingos? Me dice, hermano, solo vienen cuando hay asado. Porque los cristianos los invitamos a ayunar y llegamos 5. Pero los invitamos a comer y llegan 40. ¿Sí? Porque eso es el hombre natural que ama más el pan que sacia la barriga que el pan que sacia el alma. Tenemos hambre de comida, mas no tenemos hambre de Dios. ¿Sí? Por eso no somos llenos, porque tenemos hambre de otras cosas, mas no tenemos hambre del Espíritu. Si deseáramos como la comida ser llenos del Espíritu Santo, ¿qué cosas haría Dios con nosotros, hermano? Si deseáramos como la comida ser llenos de fe y de gracia, ¿qué sería de nosotros, hermano? A veces uno está predicando un domingo y la persona solo está pensando en medio de la reunión, ¿qué va a hacer en el almuerzo? ¿A dónde a comer? ¿Sí? Porque eso muestra dónde está su corazón. Decía John Piper, el enemigo mayor para nuestra hambre por Dios no es un veneno mortal, sino es una gran torta deliciosa. Muchos de los venenos para nuestra alma son los placeres de esta vida. Ahora él dice, y es muy interesante la aplicación, los placeres de esta vida y los deseos de otras cosas en sí mismos no son malvados, algunos son necesarios, pero muchos cristianos los convierten en adicciones. No pueden vivir sin comer. ¿Sí? Se vuelve esa su preocupación, su Dios. Y llegan a un restaurante y si no les sirven como ellos querían, se sienten indignados. Porque no era el plato de la manera que ellos querían, como ellos lo querían. Mas cuando estos deseos nos dominan y tenemos más deseo por ello que por Dios, se han vuelto nuestras maldiciones espirituales. ¿Por qué? Él explica. Porque se vuelven sustitutos de aquellas cosas por las cuales deberíamos tener hambre y sed. ¿Sí? Paul Washer decía, piensa en lo que usted más gasta dinero, ese es su Dios.
Y a veces nuestro Dios es la comida, hermanos. ¿Sí? Cristianos que no son capaces de dar una ofrenda de 100, 200 mil pesos y se lo gastan en un almuerzo. ¿Sí? Yo no sé si estoy hablando de ustedes. De pronto estamos hablando de otros. Pero es tan común, hermano. Dice el hermano, el ayuno revela el grado de dominio que tiene la comida sobre nosotros. No estamos dispuestos a ayunar. La comida nos domina, hermano. No tenemos hambre de Dios. Pero si la comida nos gobierna. Y cuando ayunamos lo hacemos hasta con un espíritu que ofende a Dios. Porque estamos pensando más en la comida. Los que ayunan. Porque literalmente muchos de los que están acá nunca los hemos visto en una reunión de ayuno. Ojalá ayunen en privado. El ayuno cristiano es una prueba para saber qué deseos nos controlan, dice el hermano. Richard Foster afirma, este hermano tiene un libro tremendo, hermano, yo lo leí en portugués, la alegría de la disciplina. Y él habla en qué áreas de la vida cristiana nosotros deberíamos tener disciplina. Y él dice lo siguiente en relación al ayuno. Ese capítulo es tremendo, hermanos. Más que cualquier otra disciplina, el ayuno revela las cosas que nos controlan. El ayuno es un maravilloso beneficio para el verdadero discípulo que desea ser transformado a la imagen de Jesucristo. Muchas veces encubrimos lo que está detrás de nosotros a través de la comida. Miren lo que dice Filipenses 3, verso 18, hermanos. Filipenses 3, verso 18. Pablo está hablando de los impíos, de los que no conocen al Señor, de los falsos maestros especialmente. Y mira lo que dice. Porque por ahí andan muchos, Filipenses 3, 18, de los cuales os dije muchas veces y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Decía el hermano de cristianismo bíblico, José Urban. Él decía una frase interesante. Seamos sinceros, el ayuno no les gusta a los cristianos porque es una forma de aplicar la cruz a su carne. Y como nosotros queremos un cristianismo sin sacrificio, queremos un cristianismo sin negación, queremos un cristianismo sin llevar la cruz, entonces el ayuno se vuelve, una amenaza para la satisfacción que acostumbramos tener a nuestros deseos. Mira lo que sigue diciendo. Son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, la barriga. Ese es el Dios de algunos. Hermano, tremendo. Yo he escuchado una serie de Sugel Michelin hace bastante tiempo. Y él hablaba de cómo educar a nuestros hijos. Y él decía lo siguiente. Uno de los dioses que más compite con el señorío de Cristo en la vida del creyente es su estómago. Qué cosa, ¿no, hermanos? A veces ese es nuestro Dios. A veces ese es nuestro Dios, hermano. Queremos comer. Yo, digamos, jóvenes cristianos que después de una reunión siempre se van a comer. Nunca se van a ayunar. Pues qué cosas, ¿no? Eso muestra que estamos llenos. Ahora, hermano, puede que eso no sea pecaminoso. Es que no estamos diciendo que sea pecaminoso. Lo que estamos diciendo es que lo que debería caracterizar a los cristianos es que tienen hambre de justicia. ¿Me está entendiendo? Y el ayuno toca eso. Toca eso. Y como nos habían preguntado sobre el ayuno, pues estamos haciendo unas aclaraciones, aprovechando la coyuntura.